Hoy contamos con la participación de Joana Palmeiro. Tal vez algunos leyeron una nota que estuvo circulando ahí en los mails. Ella es coordinadora del área de Museología y Comunidades en el Museo de Casa de Ricardo Rojas. Es licenciada en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural UMSA, arte educadora y activista. En 2019 obtuvo una beca en formación del Fondo Nacional de las Artes para realizar una residencia con el equipo de Educatizen en el Museo Nacional Thyssen en Madrid, donde se desempeñó en proyectos de géneros y accesibilidad. Previamente trabajó en la Dirección Nacional de Museos como asesora en proyectos educativos, y durante esta pandemia inició su proyecto personal Movimiento Justicia Museal, enfocado a los públicos excluidos de los museos, y hoy tenemos el agrado de contar con ella y nos viene a contar un poquito cómo se desarrolló este proyecto, las ideas y demás. Así que bueno, Joana, te damos la bienvenida y te vamos a escuchar atentos. Bueno, muchísimas gracias. Estoy re contenta de estar acá, nerviosa, como ya les contaba a todos. Y bueno, si me trabo y esas cosas puede pasar porque, bueno, no sé, no estoy tan acostumbrada a esto, así que nada, acá estoy. Bueno, Relax. joya. Bueno, les cuento un poco sobre Justicia Museal, que es un proyecto que surgió en pandemia, es un proyecto muy nuevo, a raíz del cierre repentino de los museos. Y, o sea, con una estadística, ¿no?, de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, que les recomiendo que miren porque está buena, está muy buena tenerla como referencia. Y en esa encuesta hay un dato que es sobre museos específicamente, y dice que solamente el 12,5% de la población visita museos. O sea, el 12% solamente va a museos. Y si uno se mete después de lleno en esa encuesta, hay como otras subcategorías que va diciendo, por ejemplo, por nivel socioeconómico, cuáles son las personas que más frecuentan museos. O sea, dentro de ese 12,5, que ya es ínfimo, más del 40% es de clase alta. Y de clase baja, por ejemplo, tenemos solamente 4%. Entonces, bueno, a raíz de esta estadística, que igual es una estadística vieja, es del año 2017, pero me puse a pensar, bueno, ahora que estamos cerrados, tenemos oportunidad de poder repensarnos, de poder pensar otras cosas que veníamos a veces con ganas de trabajar, pero que no teníamos el tiempo, a veces te consume, digamos, el día a día, y ahora teníamos la posibilidad de poder pensar y repensarnos justamente. Y pensaba, bueno, ¿y para quién vamos a abrir después? Y ahora estamos empezando a abrir de nuevo los museos, con un protocolo, además que es un protocolo muy exigente. Eh, y pensando, bueno, nos visitaba antes el 12,5%, ¿y ahora para quién vamos a abrir? ¿Para ese 12,5%? O ni siquiera, porque quizás ahora la gente que va a los museos es menos por, bueno, la situación de pandemia que tenemos, pero también por otras cosas. Y de ahí, bueno, es que empecé a hacer algunas cosas que les quiero compartir para que vayamos viendo imágenes y les voy contando. Compartir. Bueno, ahí se ve, yo no quiero poner pantalla completa porque si no, no veo a nadie, pero ahí se ve bien. Sí, genial. Sí, se ven, se Bueno, ven. buenísimo. Se ve bien, sí. Bueno, genial. Pues que si pongo tipo pantalla completa, solo veo la presentación y me pone más nerviosa todavía. Así que prefiero ir contándolo así, por lo menos le veo las caras a algunos. Bueno, empezó este proyecto, digamos, como algo más que yo tenía ganas de hacer, que era retomar una frase de Dora García, la artista Dora García, que es una artista española. La frase es: el arte es para todos, pero solo una elite lo sabe. Y a raíz de esta estadística y de pensar justamente en esto, yo dije, bueno, voy a reversionar la Dora,
y voy a hacer esta frase. Los museos son para todos, pero solo una élite lo sabe. Esta intervención fotográfica, no sé cómo llamarlo, o sea, agarré una foto del Bellas Artes y hice como unos afiches donde van siempre las muestras, o sea, lo que dice, digamos, las exposiciones que hay en el momento en el museo. Entonces, bueno, le intervine también pensando en un lenguaje como más de Juan Carlos Romero, como de la potencia que tienen los afiches, y que también pensando como en algo más tipo de la calle, y no tanto como un super diseño de museo, que es a lo que yo estoy muy acostumbrada, porque bueno, trabajo y vengo de los museos, que igual no soy diseñadora, no hago diseño, soy educadora de museos, y bueno, también museóloga obviamente, pero no trabajo en áreas de diseño, así que eso lo aclaro porque van a ver después cosas que quizás dicen, ay, qué horror. Bueno, entonces quería como intervenir esta foto y lo subí a mis redes sociales. Y la verdad es que esa intervención fue la primera que subí y se empezó a compartir un montón, la gente empezaba como loca a compartirlo, sí, por fin alguien lo dice. Y la verdad es que dije, bueno, esto no es solamente un interés personal, sino que justamente forma parte de un montón de personas que estamos pensando lo mismo y que quizás, nada, faltaba solamente ponerlo en palabras y también en una frase corta, porque quienes trabajamos en museos estamos muy acostumbrados a lo largo, lo extenso, las charlas, hablar tanto de que los museos son para todas las personas, bueno, como, y la verdad es que trabajamos en eso, trabajamos un montón, somos un montón de personas que queremos que los museos sean espacios inclusivos, accesibles, hay un montón de buenas intenciones, pero la verdad es que los números no mienten, las estadísticas no mienten, la gente no va a museos y hay algo que estamos haciendo mal. Y no es solamente, digamos, desde una voluntad como trabajadores de museos, de individuales, sino que hacen falta políticas públicas. Y de ahí viene, digamos, toda esta frase, ¿no? O sea, como que viene con un trasfondo, no es que yo dije, bueno, voy a hacer esta frase porque se me ocurrió, sino que todas las frases que después fui haciendo tienen un trasfondo y tienen una lucha detrás, tienen todo un recorrido. En este caso es esta frase de Dora García, que se empezó a compartir un montón y a raíz de eso dije, bueno, somos muchas personas, no soy solo yo, una justiciera solitaria, sino que somos un montón. Y dije, bueno, la voy a llamar a una amiga que hace afiches, que se llama Mariana Galloso, del taller Fina Estampa, y dije, bueno, quiero materializarlo, o sea, quiero que esto sea real. Entonces le paso la foto y le digo, Marian, perdón, pero haz lo que puedas. Y ella diseñó los afiches que se ven en esta foto, que son de varios colores, bueno. Y lo que hice fue ir y pegarlo justamente cerca de la fachada del Bellas Artes. O sea, mi sueño era que el Bellas Artes me llame y me diga, no puedo creerlo, hagamos esto, pero bueno, no sucedió, entonces los hice por mi cuenta, autogestión, y los empecé a pegar por diferentes fachadas de museos. Especialmente la del Bellas Artes. ¿Y por qué estoy empecinada con el Bellas Artes? Porque es el museo más hegemónico de Argentina. Hegemónico refiriéndose a la dominación cultural que se ejerce en ese museo y las historias y las narrativas que se cuentan. Y la verdad es que los museos son espacios políticos y deciden qué historias contar y también deciden qué silenciar y qué dejar afuera. Y en este caso, bueno, el Bellas Artes justamente sabemos que es un museo muy hegemónico y que para mí es importante como empezar a decir esto, ¿no? Bueno, son para todas las personas los museos, sí, porque de hecho se repiten y se discuten, se debaten en todos lados, que los museos son lugares accesibles, abiertos, pero la verdad es que ¿quién sabe realmente esto? O sea, ¿quiénes son las personas que realmente van a los museos? ¿Y qué es lo que se está haciendo para incluir al resto de los visitantes, los futuros visitantes que no vienen? Bueno, la verdad es que pocas cosas. O sea,
ya lo digo, o sea, desde los trabajos, desde el trabajo, desde los lugares individuales, como trabajadores de museos, hacemos un montón, pero muchas veces no alcanza, porque justamente nos tiene que acompañar una política pública, nos tiene que acompañar un presupuesto asignado, y un montón de cosas que no suceden y que es necesario ponerlas en agenda. Entonces también fue una forma de decir, hola, hay algo que está sucediendo y está bueno que hagan eco de esto. Entonces, justamente fue una estrategia, digamos, hacerlo en las calles, fue una estrategia también pensarlo incorporando un lenguaje más desde de la calle, una frase corta, un afiche, sabiendo la potencia que tiene la frase corta y sabiendo la potencia que tiene el afiche, digamos. Después, también en las redes, hice este guiño con Liliana Maresca, que es una artista que es una grosa total, también les recomiendo que la miren. Ella, en 1983, se sacó esta foto, las fotos las sacó Marcos López, con una careta, enfrente de la fachada del Bellas Artes. Y me pareció súper increíble y sutil. Entonces dije, bueno, yo quiero también tener mi foto a lo Liliana Maresca. Y bueno, me saqué la foto con el afiche de Los Museos Son para Todes. Y también tuvo repercusión porque es como usar estrategias, ¿no? Tipo, usar a Liliana Maresca, que ya sabemos que pega, que es una artista súper conocida, y que de hecho esta foto estuvo exhibida en el Bellas Artes, no sé si forma parte de la colección del Bellas Artes, pero estuvo exhibida, o sea, es una artista que está institucionalizada, y después Dora García con esta frase, como ir robando de diferentes artistas y tomando referencias, sabiendo la potencia que tienen, y es como aprovechar. Y la verdad es que funcionó porque me llamó el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Me llamó una amiga, una conocida de Bellas Artes, del Moderno, perdón. Ella trabaja en el área de comunidades, se llama Ayelén Rodríguez, y es una capa también. Y nosotras, o sea, nos conocemos porque venimos trabajando en lo mismo, en la inclusión, en accesibilidad a museos, y me dice, bueno, es la semana, en ese momento era la semana del racismo en el Museo de Arte Moderno. Se estaba aconteciendo, digamos, en las redes sociales. Porque, bueno, ahora está abierto el Moderno, pero en su momento no estaba abierto y todo surgía, digamos, por las redes. Entonces, la única visibilidad que tenía el Museo Moderno era a través de las redes sociales. Y iban eligiendo como temas, semana a semana, para ir difundiendo. En este caso era la Semana del Racismo. Y ella lo que quería era hablar, ella me dice, nosotras desde el área de comunidades no podemos decir ciertas cosas porque estamos institucionalizadas, o sea, dependemos de esta institución y hay ciertas problemáticas, ciertas cosas que no podemos contar en nuestra propia voz. Entonces recurrimos a artistas, recurrimos a otras personas que estén trabajando en algo y que puedan, digamos, hablar por nosotras o visibilizar ciertas cosas siempre con la excusa de, es arte. Entonces me llama Yelen y me dice, bueno, pensemos frases para hacer para el Museo de Arte Moderno pensando en la institucionalidad, o sea, en cómo la institución museo también es racista, también es hegemónica, también es dominante. Bueno, y la verdad es que estuvo re bueno, pensamos un montón de frases juntas, o sea, fuimos tirando, yo también traje como mis propias cosas, y, y ella, perdón, porque me apareció una cosa que no me deja ver la foto, ahí está. Y ella me dice, bueno, pongámosle un título a esta acción. Entonces yo dije, bueno, que se llame Rompa el Cristal, haciendo referencia a una frase que usa el colectivo Identidad Marrón, haciendo referencia a los museos, ¿no? En una charla que tuvimos con el colectivo Identidad Marrón y el Museo Rojas, sobre las representaciones y los arquetipos de las personas marrones indígenas
en Argentina. Después les paso los links si quieren, o sea, está en YouTube la charla, está buenísima, es imperdible, la verdad, porque ellos son lo máximo. Y al principio de la charla, uno de ellos, Joma, Alejandro, dice que los museos tienen estas puertas de cristal, que son unas puertas invisibles, que por más que estén abiertos, por más que sean gratuitos, por más que sepas que podés ir, no entrás. ¿Por qué? ¿Por qué no entrás? Porque hay algo que te dice, vos no pertenecés acá. Y es muy importante también eso, porque no solamente desde el nivel, o sea, ya de por sí el museo es un lugar siempre gigante, que tiene esas puertas enormes, y si es intimidante, ya de por sí te miran de cierta forma cuando entras. Tiene que ver también con lo actitudinal. Después voy a hablar un poco de accesibilidad, no solamente física, sino también comunicacional y actitudinal. Y tiene que ver con la actitud con la que te reciben, también con cómo, nada, cómo es la estructura museo, que es tan gigante. Y bueno, habla justamente de las puertas de cristal. Y a raíz de esta idea que trae Alejandro, a mí se me ocurrió, bueno, hacer esto, tipo como una caja de seguridad, creo que se llama así, caja de seguridad, y no, caja de emergencia, con el martillo, bueno, con todo. Y yo lo que hago así de forma totalmente desfachatada, porque no soy diseñadora, ya lo vuelvo a repetir, o sea, y es algo que hago tengo el iPad y un programa que se llama Procreate, y lo hago todo ahí, y nada, no sé, si me preguntan cosas, no sé nada, o sea, solamente lo hago porque me gusta hacerlo, y agarré una foto de una caja de emergencia, y bueno, hice el dibujo de la fachada del Museo de Arte Moderno, y hice esta intervención. Pensando justamente en romper el cristal, pero ¿cómo hacer para romper el cristal? ¿Cómo hacer para que las personas quieran entrar al museo? ¿Cómo hacer para no intimidar? Eso tiene que ver con un montón de factores, y uno de ellos, digamos, es la necesidad de empezar a decolonizar la mirada. De ahí es uno de los afiches que hice para el Museo de Arte Moderno, pensando en qué es primero decolonizar, ¿no? O sea, qué significa decolonizar en los museos. Más allá, digamos, de lo que es restitución de piezas, porque eso también puede ser, por ejemplo, una actitud de decolonizar, es yo como museo tengo un montón de piezas pertenecientes a ciertos pueblos originarios y hago los trámites adecuados para restituirlas a las comunidades. Eso podría ser, digamos, una actitud de decolonizar. Pero ¿qué más? O sea, ¿quiénes están involucrados en los museos? ¿Quiénes trabajan en los museos? ¿Quiénes deciden en los museos? ¿Qué historias se cuentan? ¿Por qué hay siempre artistas blancos representados? ¿Por qué no hay otro tipo de narrativas? ¿Por qué siempre se apela a lo académico? Eso también forma parte de la decolonización. Y por supuesto la accesibilidad, que esto tiene que ver, o sea, hablando de la accesibilidad en un sentido amplio, no es solamente poner una rampa para que pueda entrar una persona usuaria de silla de ruedas, sino que tiene que ver con lo comunicacional y con lo actitudinal. Si yo te pongo una rampa, pero igualmente, no sé, te miro mal cuando entras al museo, te estoy dejando afuera igual. Y no solamente eso, porque ¿cómo hacer para generar el interés? Yo cuando publicaron esta foto, la de los museos son para todos, la publicaron en el Instagram del Ministerio de Cultura, tuvo como 6.000 me gustas, compartidos, todo, y la verdad es que veía los comentarios y estaba horrorizada. Y ahí digo, bueno, la necesidad de que los museos sean para todas las personas. Comentarios
totalmente racistas, a un nivel de decir, bueno, pasen cumbia en los museos, así van todas las personas que quieren que vayan, o por ejemplo, escriban bien, no escriban como indios. La verdad, y comentarios tremendos. Después, bueno, comentarios también que estaban buenísimos, pero muchos comentarios de decir, o sea, estamos mal, como sociedad realmente estamos mal, más allá de que igual sabemos que en las redes sociales siempre hay comentarios tremendos, porque hay algo como que juega del anonimato, y bueno, pero la necesidad justamente de que los museos sean para todas las personas, y pensando justamente en una idea de cultura mucho más amplia, que eso también lo voy a hablar un poco más adelante. Pero bueno, o sea, hay que empezar a decolonizar la mirada. Después, otros afiches también que hice para el moderno es la cultura no es una sola, quién tiene la palabra en los museos, y los museos necesitan más calle. Son todas frases que si las sacamos de contexto, a veces parecen hasta vacías de contenido, pero en realidad, si las pensamos como parte de un recorrido y como parte de una lucha que estamos teniendo desde los museos y desde, bueno, Movimiento Justicia Museal, tienen lógica. Por ejemplo, la cultura no es una sola, habla de que en los museos, generalmente y desde su concepción, ya pensando, o sea, cuando nace la institución museo, nace para beneficiar, digamos, los intereses de la burguesía. O sea, cuando surge la burguesía, dicen, bueno, yo voy a empezar a clasificar qué es lo lindo, qué es lo bello, cuáles son mis colecciones, esto es lo que yo tengo en mi casa, en mi arte, quiero que se empiece a ver, quiero empezar, digamos, a mostrarlo. Bueno, y surge para cumplir, digamos, los intereses de una burguesía. Pero estamos en el siglo XXI, los museos son lugares públicos que tienen una responsabilidad social, que tienen que cumplir, digamos, el derecho a la accesibilidad, es por ley, no es algo que somos buenas personas, sino que es una ley como institución pública que hay que cumplir y no se cumple. Y hablando justamente de lo que es la cultura, se piensa en que hay una única cultura, ¿no? Y que si vos no tenés cultura, por ejemplo, o el ser culto, bueno, la verdad es que hay cultura, y hay también, hay un texto de Néstor García Canclini que se llama Los usos del patrimonio cultural, que está buenísimo ese texto también, después se los paso, y habla justamente de una idea de la alta cultura y la baja cultura, y cómo se empiezan a diferenciar, por ejemplo, lo que es arte de artesanía, y cómo se le da una connotación negativa a la artesanía y no se la pone al mismo nivel que el arte, y ya de por sí sí que se empieza a diferenciar, porque la artesanía no es arte. Y justamente hablando de esto, ¿no? De que la cultura no es una sola, la cultura no es la cultura dominante, europea, blanca, que nos enseñan, que nos imponen y que nos muestran en los museos generalmente, sino que hay muchas culturas y que son todas iguales de importantes, no es que hay una cultura más importante que otra, sino que sí hay una cultura dominante, y es importante empezar a cuestionarla, y que los museos empiecen a abrirse y a mostrar otras narrativas. Y eso también voy a hablar después. ¿Quién tiene la palabra en los museos? Esto es súper importante también para las personas que trabajamos en los museos, porque ¿quién decide? O sea, ¿cuáles son las voces que aparecen en los museos? Siempre está la voz, por ejemplo, uno va al museo a ver una exposición y tenemos la voz del curador, que es un texto que está escrito siempre con un lenguaje súper encriptado. Yo, la verdad es que siempre salgo como diciendo, no entendí nada de este texto que escribió un curador, sin menospreciar el trabajo de los curadores, ¿no? Obviamente, o sea, me encanta, está buenísimo, pero ¿quién puede entender realmente un texto curatorial? Hay muy pocas personas que pueden comprender todas las palabras que se usan, los lenguajes que se usan, y la verdad es que es importante empezar a armar otras voces, o sea, y que parezcan otras voces, o sea,
no que, digamos, no aparezca más la voz del curador, sino que empiecen a haber otras narrativas en el museo, que no sea lo único que vos puedas leer la voz, digamos, del curador. O incluso la voz a veces institucional del museo, en los carteles nomencladores, en otros espacios, también son textos muy encriptados, con palabras y a veces tan rebuscadas, o sea, muchas veces los museólogos nos rebuscamos con los términos que usamos y nos quedamos muy en lo discursivo. Y la verdad es que es importante que haya práctica, que haya acción, que a veces, viste, las palabras es como que, bueno, uno puede decir un montón de cosas, pero la verdad es que en la práctica se ve que los museos siguen siendo elitistas, que siguen estando funcionales a los intereses de una clase dominante. Es importante empezar a incorporar la palabra de otras voces, que hayan otras voces en los museos. Los museos necesitan más calle, haciendo referencia justamente a escuchar qué es lo que está pasando afuera, a escuchar cuáles son las luchas que están sucediendo en la actualidad y cómo hacer eco de esas luchas. El Museo de Arte Moderno, por ejemplo, empezó a hacer eco a partir de, bueno, por ejemplo, se hizo la Semana del Racismo en el Museo de Arte Moderno a raíz del hashtag Black Lives Matter y cómo eso empezó a repercutir en toda la sociedad. Pero, ¿qué pasa? Hablamos de Black Lives Matter, pero no hablamos de las personas indígenas en nuestro país que están en las peores condiciones, con 0 derechos, nada, o sea, hablamos de la toma de tierras, después, es importante empezar a pensar cuáles son las luchas y que están sucediendo en las calles y cómo hacer eco de esas luchas sin también empezar, sin banalizarlo, ¿no? O sea, hay veces que los museos tienden a banalizar ciertas cosas y es importante no caer en la banalización. Y escuchar, justamente empezar a construir nuevas memorias. Es importante, por ejemplo, la lucha que se está teniendo a nivel nacional, por ejemplo, de la perspectiva de género, la lucha trans, el archivo de la memoria trans, por ejemplo, que es un archivo que surge hace algunos años y que empieza a recuperar justamente la vida cotidiana de las personas trans que fueron invisibilizadas en la historia, en todos lados, o sea, es como que no existían, nunca existió una persona trans en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque no se ven representadas, no aparecen en los museos, no aparecen en ningún lado, no aparecen en la historia. Bueno, el archivo de la memoria trans, por ejemplo, es un ejemplo de resistencia porque dicen, nosotras siempre estuvimos acá. Festejamos cumpleaños, vamos a otros, o sea, nos sacamos fotos con la familia. Bueno, hay que empezar como museos a recuperar esas voces, a construir nuevas memorias. Esta es también otra intervención que hice de un movimiento, no, es un colectivo de artistas que se llama Mujeres Públicas, y nada, son unas genias, y yo lo que, o sea, en realidad era una cajita de fósforos que ellas hicieron, que decía, bueno, la única iglesia que ilumina es la que arde, es una frase como súper conocida, pero yo lo hice con los museos. ¿Y qué estoy diciendo acá? Esto quiero aclarar, no estoy pretendiendo que prendamos fuego a los museos, sino que quiero que arda una idea específica de museo hegemónico, de museo dominante, quiero que arda la idea de que hay un museo que te viene a iluminar, porque, bueno, también haciendo referencia a una movida que pasó hace poquito, lo de los museos iluminan, por más que estuvo buena la iniciativa, todo, o sea, de la proyección en la calle, todo lo que sucedió en las redes sociales, pensar el hashtag, ¿no? O sea, la frase, los museos iluminan, es muy fuerte. Porque, primero, ¿qué somos nosotros? ¿Qué vivimos en la oscuridad y el museo te viene a iluminar o te viene a depositar un saber, un conocimiento? No. De hecho, es como atrasar, viene a iluminar
a las personas que vivimos en las cavernas, ¿no? En la oscuridad. Y la verdad es que me pareció como una frase poco feliz, entonces retomé una intervención que había hecho, en realidad esta la hice hace un montón, cuando ni siquiera tenía el Procreate. Y bueno, lo que me pareció con esta frase justamente es empezar a hablar qué idea quiero que arda de los museos. Quiero que arda la idea de que el museo es un único lugar para ciertas personas, de que los saberes académicos son los saberes que cuentan nada más, y que hay otros saberes que son silenciados y que no cuentan. Y esto, ¿no? De que el museo te viene a depositar un conocimiento. Y eso tiene que ver mucho con una idea de Paulo Freire, que es un pedagogo brasilero, que lo amo, es un capo, y de ahí viene como la idea también de la museología social, que es una corriente de la museología, que habla justamente de la importancia de los museos a nivel social y cómo se pueden involucrar con diferentes comunidades. Paulo Freire lo que dice es justamente que compara la educación bancaria, él dice educación bancaria a un nivel tipo de que yo te abro la cabeza y te meto una idea, un conocimiento y te vuelvo a cerrar, te la deposito. Y por otro lado, otro tipo de educación que es una educación para la liberación, que es una educación que se construye, y que justamente es todo lo contrario a yo te vengo a enseñar, yo te vengo a iluminar, sino que es construyamos juntos, juntes. Eso es lo importante para mí, ¿no? Para empezar a ver por qué los museos son espacios elitistas y que arda esta idea de que el museo viene a depositar un conocimiento. Esta es la última frase que hicimos desde el movimiento Justicia Museal. Usamos en este caso la fachada del Museo de Arte Decorativo. La frase es: el saber académico no es el único saber. Hace referencia justamente a esto que veníamos hablando, de que en los museos muchas veces los saberes que se priorizan son los saberes académicos. Generalmente la gente que toma las decisiones en los museos, que tienen cargos jerárquicos, son personas que vienen del mundo de la academia. Y que, lo cual, o sea, no digo que no sea válido, sino que digo que no es lo único, no es el único saber que hay en los museos, que es importante empezar a construir narrativas, empezar a construir con otras personas que no vienen del mundo de la academia y que sus saberes son iguales de importantes para la cultura. Bueno, en este caso usé el Museo de Arte Decorativo porque es un museo también muy dominante, muy hegemónico, donde además era la casa de una familia recontra elitista de la sociedad de los años 20, y el Palacio Errázuriz. Y pensando justamente en esta idea de empezar a recuperar otras voces que no están presentes generalmente en los museos más dominantes y más hegemónicos. Sí están presentes en otro tipo de museos, como son los museos comunitarios, los museos más chiquitos, que esos hacen referencia, digamos, a lo que es la museología social y empiezan a trabajar desde otro lado, pero no tanto los museos más conocidos, ¿no? Los más frecuentados, además, por los públicos elitistas. Y esta, bueno, esta fue la frase que salimos a pegar el sábado, y bueno, hay ahora otras acciones que estamos pensando, en vínculo, por ejemplo, con el colectivo de Identidad Marrón. Queremos hacer una acción en conjunto. La idea, obviamente, del movimiento Justicia Museal es que no soy yo sola, por más que yo le puse el título Movimiento de Justicia Museal, sino que somos un montón de personas que queremos que los museos sean espacios más democráticos, más plurales, más accesibles y más inclusivos, y por eso, digamos, un movimiento, ¿no? Y la idea de construir con otros, que no sea una cosa
solitaria, sino empezar a hacer la lucha colectiva. Después, bueno, cosas que quiero ir hablando, que no sé si tengo tiempo, igual ustedes vayan diciéndome. ¿Tengo tiempo? Sí, 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 tranquila. Genial. Porque hay algo que no me quería quedar en lo discursivo. De hecho, es algo que critico un montón, lo discursivo, de que hablamos un montón de los museos, que tienen que ser espacios más plurales, más justamente democráticos, y no hablamos, no lo vemos con ejemplos. Entonces lo que quería era ejemplificar con cosas que yo vengo trabajando desde el área de museología y comunidades en el Museo Casa de Ricardo Rojas, para empezar a ver otros ejemplos de museos que se empiezan a repensar, que empiezan a pensar justamente en una idea de museo más plural, y no quedarnos tanto en lo discursivo, que es lo que solemos hacer. Como solemos decir, bueno, queremos ser esto, pero después en la práctica no lo hacemos. Entonces, a partir de eso quiero mostrar algunos ejemplos de lo que venimos haciendo para... Son pequeñas acciones, son cosas muy chiquitas, o sea, tampoco, para mí, como que a veces uno se inhibe o dice, no, tengo que hacer el museo más inclusivo de todo, tiene que entrar todo el público, tiene que venir todo. No es así, o sea, no va a pasar, y la verdad es que lo que cuenta son las pequeñas acciones que vamos haciendo y que generan transformación, justamente, que los museos podemos ser espacios de transformación. Entonces, bueno, quería mostrar esta charla, que es la que les conté, que tuvimos en el Museo Casa de Ricardo Rojas, con Identidad Marrón, las personas marrones indígenas en el arte, una mirada crítica a las representaciones y arquetipos. Y lo que me parecía interesante además para mostrar esta charla es que nuestras propuestas virtuales tienen intérprete en lengua de señas argentina. Eso para nosotros es muy importante porque eso también ayuda a ampliar los públicos. Y en eso quería hablar también del tema de la accesibilidad, que muchas veces pensamos esto, ¿no? O sea, bueno, una rampa o lo que fuera, pero es importante empezar a incorporar en nuestras prácticas, por ejemplo, un intérprete en lengua de señas, a veces decís, bueno, no, es muy caro, o no sé a quién llamar, bueno, no, en realidad es muy fácil de hacer, es simplemente contactar a un intérprete y llamarlo, y ya tenés una charla donde una persona sorda puede participar. Es empezar a pensar en las microacciones que podés hacer para incluir otros públicos. Por ejemplo, si yo no incluyo el intérprete en lengua de señas, la persona sorda no puede ver la charla, se queda afuera. Y hay que pensar siempre en eso, o sea, ¿quiénes son las personas que estoy dejando afuera? Tanto en las acciones del museo como en las narrativas, o sea, en lo que yo cuento desde el museo. Y en ese caso, en el caso de esta charla son las dos cosas. Desde el museo elegimos contar otras historias, otras voces, por eso llamamos a otros colectivos, en este caso Identidad Marrón, que ellos nos vienen a contar justamente cómo en la mirada de la historia del arte las personas marrones se ven representadas en ciertos roles, se les asignan ciertos roles, y eso influye justamente en el imaginario colectivo que vamos teniendo sobre las personas marrones indígenas, y cómo hay como un racismo estructural que es importante empezar a repensar, a rever, y ellos hacen un laburo muy, muy bueno porque hablan desde la historia del arte, hablan desde la justicia y hablan desde el cine. Entonces, bueno, desde el museo lo que quisimos justamente fue empezar a diversificar nuestra voz. El Museo Casa de Ricardo Rojas es un museo que pertenecía a Ricardo Rojas, que es un escritor que vivía con su mujer. Museo muy conservador, si bien Ricardo Rojas era bastante revolucionario para su época, es un museo que en su disposición es recontra conservador, o sea, vos entras al museo y ves muebles, listo. Eh, pero, ¿qué pasa? O sea, en el museo, por más que veas muebles, hay un montón de otras voces
y de ahí viene el proyecto Voces de la Casa, que es un proyecto de accesibilidad que ahora les voy a contar, hay un montón de otras voces que se ven silenciadas, o sea, que están a veces ahí, por ejemplo, no sé, en las representaciones que están en el museo, pero no están en la narrativa. Y la importancia, digamos, del museo, de este proyecto Voces de la Casa, es empezar a visibilizar cosas que a veces están más o menos, o sea, como que tenés que ser muy entendido para darte cuenta, por ejemplo, que en el Museo Casa de Ricardo Rojas está representado la Pachamama. ¿Por qué? Porque están las columnas. En las columnas hay un choclo y un zapallo. Pero vos como visitante ves el choclo y el zapallo en una columna, y no sé si te pones a pensar que eso es la Pachamama, por ejemplo. Ves los choclos y dices, ay, qué lindo, bueno, vamos a seguir recorriendo. Es importante contar esto, y es a partir de diferentes propuestas. En este caso fue, por ejemplo, una conversación donde empezamos a pensar en las representaciones de las personas marrones indígenas en el arte. Pero también, a partir de lo de la Pachamama, es otra charla, que yo digo charla, pero en realidad o estos son los recursos que encontramos en pandemia, pero en realidad es un proyecto, digamos, mucho más grande que una charla, y ahora les cuento cuáles son las acciones que estamos pensando a nivel museográfico. En este caso, invitamos a la Unión de Trabajadores de la Tierra para repensar la cultura nacional. Se llama Repensando la Cultura Nacional. El Día de la Cultura Nacional es por Ricardo Rojas. Entonces lo que quisimos fue pensar justamente, ¿hay una sola cultura nacional? O sea, ¿qué es la cultura nacional? ¿Por qué una cosa es cultura nacional y otra no? La tierra, la Pachamama, ¿forma parte de la cultura nacional? O solamente estamos pensando, por ejemplo, no sé, en el arte, en la música. ¿Cuáles son las voces que hacen a la cultura nacional? Entonces, bueno, ahí llamamos a la Unión de Trabajadores de la Tierra, y a partir, bueno, de esta charla Repensando la Cultura Nacional, fue que hicimos, además, ahora estamos en medio de una convocatoria que se llama Mándanos tu sueño, y tiene que ver con recuperar los deseos y los sueños de todas las personas que quieran, para incorporarlos en una huerta agroecológica. O sea, estamos haciendo una huerta agroecológica en el museo, con la ayuda de la Unión de Trabajadores de la Tierra, pensando justamente en la idea de un saber, que no es un saber académico, que es un saber de la tierra, que es un saber de los trabajadores, que hace referencia a los saberes ancestrales, que hace referencia a otras formas de medicina, como son las plantas medicinales, y eso lo queremos incorporar en el museo como parte de la museografía, o sea, como parte de esto también es importante. Y esto se tiene que saber. Entonces, justamente lo que queremos hacer, y que lo vamos a empezar a hacer en febrero, si todo marcha bien, es la huerta agroecológica en conjunto con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Después, con Identidad Marrón también tenemos una convocatoria que tiene que ver con el logo del museo. El logo del museo representa un rostro indígena. Y la verdad es que o sea, los pueblos indígenas están representados en el museo, pero petrificados. O sea, ¿por qué digo petrificados? Porque justamente el rostro está en una columna de piedra. ¿Y qué pasa con las personas indígenas en el presente? ¿Qué pasa con las personas marrones, con las personas descendientes de indígenas? ¿No viven? ¿No forman parte del presente, de la historia? Bueno, es importante generar, digamos, narrativas que visibilicen el presente, no solamente como parte de la historia, sino como parte del futuro. Entonces lo que hicimos con ellos fue pensar una convocatoria para reversionar el logo del museo, donde la gente nos puede mandar el logo intervenido, nos pueden mandar también lo que quieran, o sea, a partir del logo, que es el rostro de una persona indígena, pueden mandarnos lo que quieran. Y la verdad es que fuimos recopilando varias cosas y las vamos a exponer en el museo, vamos a exhibir todas estas producciones, y eso también forma parte
de pensar, bueno, ¿cómo vive este rostro hoy? ¿Con quién habla? ¿Qué hace? Hay un montón de cosas que son importantes empezar a visibilizar. Para construir justamente una sociedad más justa, y hablando justamente de lo que significa el movimiento Justicia Museal. Si hablamos de justicia museal es porque hay injusticias, y todavía hay un montón de injusticias que se ven reflejadas en el mundo de los museos. Esto es uno de los deseos que recibimos para parte de la huerta, que me parece que no lo expliqué bien, porque es así, o sea, estamos recopilando sueños y deseos de las personas. Esos sueños y deseos los pasamos a papel plantable, que es un papel reciclado con semillas, y lo sembramos en el museo. Entonces la idea justamente es, a partir de esta siembra de sueños y deseos, nace alimento, y ese alimento te alimenta a otras personas, y vos te podés alimentar de los deseos y los sueños de otras personas, y la idea justamente es que nos manden cuáles son sus deseos, sus sueños. Este fue Qué un lindo, sueño muy lindo. ¿Cómo? qué lindo, qué lindo. Ah, bueno, es muy lindo el proyecto, sí, yo estoy muy contenta de formar parte de este equipo. Y bueno, el deseo es ser parte de la transformación de un mundo donde quepan muchos mundos. Y es muy importante justamente pensando en el mundo de los museos, que a veces solamente mostramos un solo mundo o una sola visión, una sola mirada, una sola verdad. Y la verdad es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que no somos dueños de una única verdad, sino que somos parte de una sociedad y que justamente tenemos que empezar a construir nuevas narrativas, llamar a otros grupos, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que cuando lo llamé me dijeron, ¿qué tengo que hacer yo en un museo? O sea, como, ¿qué tiene que ver? Bueno, era como, no, tiene todo que ver, porque lo que vos haces es cultura, y es importante, y tenemos que empezar a mostrarlo. Eh, entonces, bueno, a partir de esto surgen estos proyectos en colaboración con otras personas. Eh, y esto último es el baño, que esto es una pequeña batalla ganada, que es incluir el baño sin género. Van a ver que el diseño es un horror, y está incluido ahora, o sea, nuevo en el museo. De hecho, tipo, la impresión es un acrílico de un 10x10 y la impresión está tipo, ni siquiera respetando el borde del acrílico, pero bueno, así somos en el Museo Casa de Ricardo Rojas, por eso necesitamos diseñadores, tenemos muchas ideas y necesitamos justamente que se reflejen visualmente. Y de ahí, bueno, la necesidad y la importancia de lo que están pensando ustedes en los trabajos y todo. Eh, bueno, eso, no sé, espero que haya servido la charla y me pueden preguntar lo que quieran, comentemos, hablemos, charlemos. Sí, muchísimo. Sí, la verdad que, bueno, todo interesante. Yo me quedo, eh, nada, esta idea creo que fue algo en el práctico que nosotros estamos desarrollando ahora. Hablamos de este público, antes te comentamos un poco eso, ¿no? Hablamos de este público, un público accesible, pero un público que no responda necesariamente a esto, a poner una rampa, sino a quiénes son esas personas que se están quedando afuera. Eh, y cómo planteamos una estrategia de comunicación para esas personas. Eh, Así que bueno, es súper interesante todo lo que hoy nos contaste. Eh, Bueno, a ver, no sé si tienen preguntas o si empezamos a hacer Gracias, qué algunas lindo. La preguntas. verdad que es un proyecto súper interesante. Bueno, yo estuve comentando en el chat. Gracias por todo lo que estás haciendo, Joana. Y gracias por la charla que nos diste. Muy, no solo enriquecedora, sino muy motivadora. Da ganas de hacer cosas. ay, buenísimo, bueno, eso es lo más lindo de todo, que den ganas de más, de hacer más cosas.
A ver si tenemos alguna Yo te quería pregunta. preguntar algo. Dale, Nahue. Si sentís que la parte más resistente de la sociedad a este tipo de cambios se va achicando o cada vez son menos pero con mucha fuerza o siguen siendo muchos. Como la sorpresa por los comentarios me quedó de la foto que habían subido. Y después si nos podías contar un poco cómo son esas noches de pegar afiches y salir como el acto ese vandálico que me parece divertidísimo. Bueno, esa sería la pregunta. La primera, igual como que no entendí si son más, vos decís son muchas más las personas, digo, Le voy a llamar los malos, digamos, los que se resisten a que el museo se abra, digamos, como están proponiendo, al que sean varios mundos, digamos. son un montón las personas reacias, muchísimas, o sea, incluso en el mismo equipo del museo. A mí, por ejemplo, cuando el lenguaje inclusivo es algo que te matan, o sea, bueno, y más en el Museo Casa de Ricardo Rojas, que es como museo literario y todo eso, es como, no puede ser, es una aberración del lenguaje y no sé qué, y de hecho, como tuvimos un montón de discusiones con otros compañeros que son mucho más conservadores, y la verdad es que no les, o sea, no les gusta, o sea, no quieren que el museo esté abierto, esa es la verdad. Quieren que el museo esté para ellos, estar trabajando tranquilo, sin gente. Y siempre se quejan de que hay gente cuando haciendo ruido, o ustedes, nosotras, refiriéndose a nosotras que trabajamos en el área de educación, ustedes que juntan estas porquerías, tipo cosas así. Bueno, sí, juntamos un montón de cosas increíbles y estamos haciendo que más gente venga al museo, por suerte. Porque para eso son, ¿no? Para eso sirven los museos. Sin los visitantes no existen para nada. Pero la verdad es que tenemos mucha gente en contra, pero también somos un montón las personas que queremos que cambie y que nos estamos empezando como a juntar. Ahora, por ejemplo, tenemos un grupo independiente de accesibilidad, o sea, gente que trabajamos en accesibilidad a museos, y estamos pensando justamente en el protocolo de apertura, que es un protocolo que no es inclusivo para nada para las personas con discapacidad, porque, por ejemplo, se habla de, bueno, la silla de ruedas que tiene, primero tenés que pasar por esa alfombra sanitizante para entrar al museo, ya de por sí la alfombra sanitizante no tiene la dimensión de una silla de ruedas. Entonces ya de por sí una persona en silla de ruedas no puede pasar por esa alfombra sanitizante. Después, las personas ciegas que necesitan tocar, ¿qué haces? O sea, les decís no puedes tocar, pero si no tocan, no, o sea, no pueden entrar al museo directamente. Entonces, bueno, como así un montón de cosas. Y bueno, y la acción de salir a la calle, en realidad la empecé a hacer con mis amigos para reírnos. Y lo sigo haciendo de esa manera. Hay mucha gente que me dice que quiere salir a pegar afiches, y estoy pensando cómo hacer para organizarnos, porque también digo, bueno, prudencia, o sea, estamos en pandemia, no sé si da que salgamos todos juntos a pegar afiches, lo cual me encantaría, pero también digo, bueno, tengo una responsabilidad, no puedo andar diciendo, sí, salgamos, pero me encantaría. No sé cómo hacerlo. Eso lo estoy pensando todavía, así que si surgen ideas, genial. Qué bueno. Te hago una pregunta. ¿Sentís que la pandemia le dio como una apertura hacia otros públicos, un acceso a otros públicos que no iban al museo? Sí, la verdad es que la pandemia, por ejemplo, en las propuestas que tenemos desde el Museo Casa de Ricardo Rojas, hizo que más gente de provincias pudiera participar de nuestras charlas, de nuestras propuestas. Antes solamente venía la gente de Buenos Aires, o si estaba justo visitando Buenos Aires, pero ahora es como que al mismo tiempo tuvimos gente de un montón de provincias, de otros países, tuvimos gente de Perú, de México, de Colombia, de España, y la verdad es que eso es súper enriquecedor porque participaron de nuestros talleres,
y ahí en las charlas que se dieron en nuestros talleres como que era mucho más rico porque no era un solo tipo de público, pero igualmente la virtualidad también te deja fuera un montón de otras personas que no tienen el Sí, acceso totalmente. y que en este momento, por ejemplo, nosotras dejamos de trabajar, por ejemplo, con usuarios de salud mental. Recién ahora estamos empezando a retomar virtualmente, pero hay muchos usuarios de salud mental, del sistema de salud mental, que no tienen, digamos, no tienen Zoom bajado en su computadora, no saben cómo hacerlo, hay que explicarles, hay que hacer capacitaciones, y eso te deja fuera un montón de poblaciones que para nosotros es importante, como por ejemplo los usuarios del sistema de salud mental, como por ejemplo las personas con discapacidad intelectual, que siempre teníamos talleres y que ahora les empezaron a enseñar a usar el Zoom, pero también es muy difícil y muy poquitos pueden entrar, y tenemos talleres, digamos, virtuales, no la misma cantidad de gente de estos públicos que estén participando. Claro. A ver, el silencio incómodo que tal vez. Poco antes hablaste de la falta de políticas públicas. Y todo el tiempo estamos como en esto de, viene primero la norma o la práctica, la política pública, o la acción en el museo o en cualquier otra institución cultural. Y la clase pasada también tuvimos otra charla donde hablaban de hackear el sistema, que es un poco lo que sentimos cuando te escuchamos que estás tratando de hacer con un colectivo. Además de estas acciones que vos estás contando, es larga la intro, pero además de estas acciones que estás contando, ¿hay algunas otras acciones que vos conozcas de hackear el sistema, de incorporar nuevos usuarios que quizás no son los habituales o están excluidos, que vos conozcas pero que no puedas todavía llevar adelante? Que lleven adelante otros museos de otras partes del mundo o algún colega. Yo soy muy fan de todo lo que está sucediendo en Chile ahora, porque, o sea, a raíz de la situación social, surgieron un montón de iniciativas que me parecen que están buenísimas. Por ejemplo, hay una página, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre, pero si me acuerdo después se las paso, pero lo que están haciendo es recopilar todos los monumentos que están intervenidos y armar una especie de museo virtual a raíz de los monumentos intervenidos y de cómo se están contando nuevas historias a partir de esos monumentos. Nada, o sea, lo que está pasando como el estallido social de Chile, la verdad es que es inspirador, o sea, es tremendo por un lado, pero inspirador en otro aspecto, porque se está empezando a contar otra historia. Están empezando a bajar monumentos, o sea, la gente está diciendo, esta persona no me representa. Y eso nada, es muy importante y es importante también empezar a documentar esas cosas para que después de 100 años se pueda saber, se pueda documentar. Eso también es como un interés que tenemos siempre en los museos de qué le estoy dejando a la gente dentro de 100 años cuando mire el Museo Rojas. ¿Qué estaban contando? ¿Estaban mostrando muebles? No, estaban haciendo un montón de otras cosas. Eso. Yo tengo una pregunta. Digo, ¿crees que los museos, o sea, al ser un sector hoy por hoy, así como vos lo definís como hegemónicos de poder, se sienten incómodos con estas propuestas? O sea, que haya gente que vea que quieren modificarlos, que cambiar su estructura, su raíz. Sí, yo creo que genera incomodidad, pero también es la idea. O sea, a mí me genera incomodidad muchas veces empezar a pensar cosas siendo una persona blanca, académica, privilegiada en un montón de aspectos, con otras personas que no están en mi situación y que muchas veces me siento incómoda, porque digo, no estamos, o sea, es como museos, primero como museos me siento incómoda, como desde el museo me siento incómoda y también desde mi lugar, pero es importante empezar a salir de estos lugares de comodidad, porque si no, no vamos a construir cosas nuevas. Y hay varios museos el Museo Terry, por ejemplo, de Jujuy, me llamó y me dijo, el director, y me dijo que quería hacer una acción de movimiento justicia museal en el museo.
Y a mí eso me parece hermoso, o sea, que una institución, museo, me esté llamando para repensarse, es lo mejor del mundo. Y después, por otro lado, el Ministerio de Cultura lo compartió en sus redes, y yo soy súper crítica también con las políticas públicas del Ministerio de Cultura. Entonces, nada, es como son cosas que son contradictorias, pero que están buenas, que probablemente le haya generado mucha incomodidad a mucha gente, y que a otra gente también le haya dicho, bueno, hay que hacer algo. Es como un despertar. Muy bueno. Muchas gracias. Ahí. ¿Nosotros te podemos ayudar de alguna manera, Joana? Movimiento Justicia Museal no tiene identidad visual, o sea, no, ahí eso me pueden ayudar, por ejemplo. No sé qué identidad visual darle al Movimiento Justicia Museal, no tiene logo, no tiene nada, así que ¿Tiene una red social? tampoco. Ah, porque Pero está la tuya, ¿no? Asociada, la de tu Instagram. Está mi Instagram. A propósito, no decidí hacer un Instagram de Movimiento Justicia Museal porque o sea, la idea es que sea colectivo, y si yo hago una red, voy a ser yo la que suba, digamos, o la que filtre, que se sube y que se deja fuera. En cambio, si usas el hashtag, todo el mundo puede subirlo y todo el mundo puede usarlo y proponerlo. De hecho, ya me llamaron de otros lugares, de otras páginas chicas en México que lo quieren hacer en Monterrey, por ejemplo, y me parece espectacular, y me dicen, pero ¿cómo hacemos? Le digo, háganlo, y después usan el hashtag y listo, y después pensemos más acciones en conjunto, como esa es la idea, y que sea totalmente plural. Buenísimo. Bueno, increíble la dimensión que tomó, ¿no? Sí, la verdad que no me lo esperaba para nada. Yo solo hice así como medio esto de justiciero solitario como Batman, y de repente surgió esto, y me parece increíble, igual porque es poner en agenda algo que venimos trabajando hace un montón en museos y que no se le está prestando atención. Hay que hacer más amigos de los museos, pero nuevos amigos, no los amigos del Bellas Artes. ¿No? ¿Cuánta presión social deben meter los amigos de cada museo? Muchísima. De hecho, hay muchas asociaciones de amigos que el Ministerio de Cultura decidió disolver para que los museos pudieran tener más autonomía, pero en realidad jugó en contra porque los museos no pueden manejar plata. O sea, como museo no puedes recibir dinero, lo haces a través de la asociación de amigos. Pero si me disolviste la asociación de amigos, ahora no tengo plata. Pero a su vez la asociación de amigos igual siempre te limita. O sea, si pone la guita, también te pone una traba, o te dice, no, hasta acá, esto no. Es así, es difícil. Sí. Bueno, hace poco nos visitó Martín Gorricho, que es el diseñador responsable de la identidad del Moderno, del Museo de Arte Moderno, y también del Centro Cultural Recoleta, el Recoleta. Y me acuerdo cuando él contaba del Recoleta, cuando contaba cómo había sido todo ese proceso y las entrevistas previas con la gente que trabaja en el museo. No recuerdo la palabra perfecta, pero era como que le decían, le expresaban esto de que hace mucho que no tenemos Una amenaza de bomba. que no tenemos una amenaza de bomba. Como que hace mucho que este centro cultural no hace algo tan revolucionario como lo solía hacer en algún momento. Claro. Y nada, y cómo fue cambiando ese paradigma, ¿no? De público, de como bueno, uno se imaginaba el Centro Cultural Recoleta, como se llamaba antes, hace poco, y te imaginabas a esas amigas del Centro Cultural que iban a tomar el té y demás, y como ahora, nada, cambia, incluye a otros públicos que antes se veían un poco alejados de esa identidad. Sí, tal cual. Lo del Recoleta es tremendo porque, o sea, hay mucho más, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Había mucho público joven,
mí me llamaba la atención la cantidad de público joven que visitaba el Centro Cultural Recoleta, pero de la misma clase social. O sea, es como, sí, están yendo un montón de jóvenes, pero de una sola clase social. O sea, es como, eso es tremendo. Nada, y también tiene que ver con qué es lo que comunicás, qué es lo que proponés, qué es lo que contás. Sí, claro. Bueno, Joana, te agradecemos muchísimo que nos hayas visitado hoy, haber escuchado toda esta idea, todo este proyecto. La verdad que está bueno, creo que nos sirvió a todos. Y ahí te mandan saludos y agradecen. Y después, bueno, quedamos en contacto. Obviamente, pasanos los links y todas las cosas esas, no sé, todo lo que estuviste hablando Gracias. para leer o cosas, lo Sí, les compartimos con mando los todo. alumnos. El Buenísimo. Instagram, el Face, todo. En Instagram soy @jopalmeiro. Palmeiro Buenísimo. con I. Sí, Eh, seguramente vas a seguir varios seguidores. No sé, no es el objetivo igual. Pero si quieren seguir también al museo, Museo Casa Rojas, son las redes sociales. Ok, dale, lo seguimos. Seguramente les pasemos las redes y les pasemos también la nota que salió publicada en el Ministerio de Cultura. Buenísimo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana. un placer total charlar con ustedes. Igualmente. Gracias.